Los trastornos disruptivos del control y los impulsos de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas de autocontrol y el comportamiento y las emociones. A diferencia de otros trastornos del DSM-5 que, también pueden llegar a tener problemas de regulación del comportamiento y las emociones. Sin embargo, este se caracteriza especialmente por las conductas que violan los derechos de los demás. Es decir, por ejemplo, violación de la propiedad privada, por ejemplo. Y es que además estos individuos suelen verse en diferentes conflictos que puedan llegar a tener con figuras de autoridad o con normas establecidas dentro de la sociedad. La etiología. Hay múltiples factores de riesgo que al inicio parecen contribuir e influyen en el transcurso de los trastornos disruptivos de la conducta y representan la interacción crítica de individuos vulnerables con el ambiente que los rodea. Aunque esos trastornos ocurren en familias, en el ambiente compartido pueden llegar a mantener una gran influencia, además de los genes compartidos, puesto que en estudios con gemelos han mostrado una elevada concordancia en parte de los gemelos monocigotos, aunque también en gemelos dicigotos. En estudios de adopción, la influencia de los padres biológicos es mucho menor que la de los padres adoptivos. Actualmente se considera que hay una relación entre factores, ya sean socioeconómicos, culturales, dinámica familiar, temperamentales, genéticos, neurobiológicos y psiquiátricos, para explicar su desarrollo, persistencia y transmisión de una generación a otra. La prevalencia. Los trastornos disruptivos de la conducta son más comunes en hombres que en mujeres y tienden a surgir en la niñez o en la adolescencia. De hecho, es muy raro que lleguen a surgir en la edad adulta. La prevalencia de estos trastornos de la conducta varían entre el 1 al 11% con un promedio del 3.3%. Y la prueba de los trastornos de la conducta va en promedio de un 2 al 10%, con un promedio del 4%. Entre los criterios existen dos subtipos de los trastornos de la conducta basados en la edad del principio del trastorno, ya sea en el inicio de la niñez o en el inicio de la adolescencia. Cuando el inicio ocurre en la niñez, los individuos generalmente son varones y muestran agresividad física hacia otros y tienen relaciones trastornadas con sus pares, así como pueden llegar a haber tenido otros trastornos de la conducta y pueden llegar a padecer estos criterios diagnósticos y antes de la pubertad. Otros pueden llegar a padecer trastornos como el TDAH o del neurodesarrollo. Estos individuos tienen más posibilidades a tener este trastorno de la conducta persistente en la edad adulta que en aquellos que empiezan en la edad adulta. Quienes inician en la adolescencia muestran menos comportamientos agresivos y tienden a relacionarse mejor con sus pares. Y esto no llega a persistir en la edad adulta, ya que también esto puede llegar a ser incluso más balanceado que aquellos que se inicia en la niñez. En cuanto al tratamiento, existen programas de prevención y tratamiento efectivos para los trastornos disruptivos del comportamiento, tales como el entrenamiento a padres e hijos, la terapia, tanto más familiar y los medicamentos para la agresión impulsiva. Y no hay evidencia que apoye el empleo de medicamentos específicos para el trastorno de la conducta, pero sí con el tratamiento farmacológico indicados para los trastornos comórbidos como el TDAH, que reducen los síntomas de oposicionismo. El comportamiento de oposicionista y desafiante puede disminuir con el tratamiento de factores de riesgo parentales y cuando los niños mejoran las habilidades para solucionar problemas. El entrenamiento de padres y cuidadores en cuanto a la modificación de conductas puede llegar a ser, por ejemplo, la economía de fichas para poder reducir la lucha por el poder y modificar el oposicionismo. El pronóstico. El trastorno de la conducta remite en muchos jóvenes, aunque en algunos de ellos
pueden llegar a ser delincuentes y desarrollar trastorno antisocial. Un bajo CI y un padre con personalidad antisocial pueden llegar a predecir la residencia del TD. Quienes manifiestan recibidas tienden a mostrar más temprano el trastorno con bajas calificaciones y tener bajo nivel socioeconómico. La evolución positiva se observa cuando hay menor severidad del TD y menos síntomas de TDAH, un mayor coeficiente verbal elevado, así como padres biológicos no antisociales y un mayor nivel socioeconómico. Los trastornos de abuso de sustancias incluyen aquellos trastornos relacionados con la ingesta de drogas, los efectos secundarios y de un medicamento y exposición a tóxicos. De hecho, existen algunas sustancias que se incluyen, como lo puede ser el alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas, la cafeína, la cannabis, cocaína, fenciclidina, inhalantes, nicotina, los opiáceos o hipnóticos y ansiolíticos. De hecho, es importante comprender los siguientes términos, como lo sería la dependencia de sustancias, que se caracteriza por la manifestación de un grupo de síntomas cognitivos y conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia de abuso a pesar de las dificultades que le ocasiona. El abuso de sustancias consiste en un patrón desadaptativo de estas sustancias que origina deterioro y malestar clínicamente significativo. La intoxicación vendría siendo la que se caracteriza por presentar un conjunto de síntomas irreversibles que varía en función de la sustancia. Y la abstinencia se refiere a presentar un conjunto de síntomas a causa de la interrupción o reducción del consumo masivo y prolongado de la sustancia. Etiología. Las personas que suelen empezar a consumir drogas pueden llegar a experimentar un deseo de experimentar con ellas, así como empezar a consumirlas de manera ocasional y empezar a consumirlas de manera ya prolongada. Esa progresión resulta compleja y se conoce solo en parte. Esto dependerá también de la interacción entre la interacción del usuario, la sustancia y el entorno. En cuanto a la sustancia, dependerá esto de la capacidad de adicción según de la combinación de algunos factores, como lo sería cómo se utiliza esta sustancia, la intensidad con la que se utiliza, y la velocidad de actuación y la capacidad de la sustancia de poder producir síntomas de abstinencia. En cuanto al usuario, refiere más que nada a las características físicas personales o trastornos que puedan llegar a padecer. Y el entorno vendría siendo los factores culturales y sociales que son muy importantes en el inicio de la continuación del consumo de sustancias. El hecho de que miembros de la familia o amigos consuman drogas aumenta el riesgo de que una persona se inicie también en su uso. Prevalencia. En la sociedad actual, el consumo de alcoholes puede llegar a estar bastante generalizado y normalizado. Existen algunos que son consumistas no problemáticos, pero hay otros que sí lo son y no necesariamente pueden llegar a cumplir con los criterios diagnósticos del trastorno de abuso de sustancias. Incluso alrededor del 10% de la población puede llegar a consumir alcohol diario y es mucho más frecuente el consumo de hombres que en mujeres. Por otra parte, el consumo de la cafeína en la población occidental alcanza al menos hasta un 80%. En Europa, las personas del 15 al 64, que son alrededor de 75 millones de personas, han consumido cannabis en algún momento de su vida. Y en los niveles de prevalencia general del consumo de hongos alucinógenos y LSD en Europa son generalmente bajos y estables desde hace varios años. Resulta difícil disponer de datos epidemiológicos al consumo de inhalantes y los grandes observatorios no suelen reflejarlo. Por otra parte,
También tenemos la prevalencia mundial del consumo de opioides, viene siendo del 0.7% de la población adulta, como el consumo de opiáceos, que es del 0.4%, o del 16.5% de personas. Ha permanecido, de hecho, bastante estable. Los criterios para el diagnóstico por uso de sustancia suele ser de 4 tipos, que en lo personal vendría siendo que la persona no puede controlar el uso de la sustancia, la capacidad de esta para cumplir con sus obligaciones sociales, y esto pues se puede llegar a ver comprometida por el uso de sustancia, el reducir o interrumpir el uso o el anhelarla bastante, así como tomar la sustancia en dosis mayores o por más tiempo de lo previsto. El deterioro social, por otra parte, la persona que se encuentra afectada no cumple con sus obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar y continúa consumiendo sustancia a pesar del hecho de que el poder hacerlo le acarrea problemas sociales e interpersonales. El efecto, además, en el uso de riesgo, hablamos acerca de que la persona afectada utiliza la sustancia en situaciones físicamente peligrosas, así como que el afectado puede llegar a continuar consumiendo a pesar de que sabe que esto le puede llegar a desencadenar problemas físicos y psicológicos. En cuanto a los problemas físicos, podría llegar a ser la tolerancia y la abstinencia. El tratamiento varía en función de la sustancia y las circunstancias. El tratamiento específico depende de la droga consumida, pero generalmente consiste en asesoramiento y a veces requiere de la utilización de otras drogas. El apoyo de la familia y de los grupos de ayuda contribuye a mantener el compromiso de la persona en la interrupción del consumo. En general, las adicciones suelen tener una evolución recurrente o cíclica, aunque hay excepciones como remisiones espontáneas en que desaparece el consumo de la droga, sin intervención de profesionales sanitarios, es decir, que se alternan periodos de consumo más descontrolados con periodos más o menos prolongados en el que se abandona el consumo. Sin embargo, este ciclo puede llegar a romperse. Con las intoxicaciones repetidas, los estímulos ambientales que se asocian al consumo de sustancias también terminan generando un deseo intenso por estas sustancias y conducta de búsquedas de consumo por grandes cantidades de drogas. Cualquier proceso de cambio puede llegar a considerarse un procedimiento cíclico en el que la persona puede llegar a pasar por una serie de fases. El primero sería el que la persona se puede llegar a plantear el poder cambiar, el otro analizar tanto los pros y los contras y finalmente llegar a la conducta en sí en el que desea poder cambiarlo. Los trastornos neurocognitivos. Estos implican una alteración de las funciones cerebrales superiores, tales como la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, así como también modificaciones en la conducta y el aprendizaje. También se encuentra los trastornos neurocognitivos menor, que corresponde a un deterioro leve en la memoria u otra función cognitiva, y el trastorno neurocognitivo mayor, que corresponde a un deterioro cognitivo sustancial en comparación con el nivel de desempeño previo. En cuanto a la etiología, el propio trastorno neurocognitivo menor supondría por sí mismo un incremento en el riesgo de desarrollar un trastorno neurocognitivo mayor, comparado con aquellos pacientes que no presentan ningún deterioro cognitivo. De hecho, el trastorno neurocognitivo mayor se considera uno de los, además de considerarse un factor de riesgo del trastorno neurocognitivo mayor, también se considera como un factor de riesgo general también se considera la edad avanzada, el ser del sexo masculino, una mayor afectación motora, depresión, bajo nivel educativo, confusión o psicosis después del tratamiento con levodopa, presencia de alucinaciones visuales y el fenotipo rígido y cinético.
En cuanto a la prevalencia, el trastorno con neurocognitivo menor puede apreciarse incluso en las etapas más iniciales de la enfermedad. Incluso puede llegar a afectar al 26.7% y al 55% de los pacientes con Parkinson. La prevalencia del trastorno neurocognitivo mayor en los estudios transversales es del 40%, mientras que según los resultados de los estudios longitudinales, la presencia de este trastorno está presente hasta en el 83% de los pacientes tras 20 años de la enfermedad. En cuanto a los criterios, el trastorno neurocognitivo menor es acerca de la evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos que refieren a la preocupación del individuo, el declive en el desempeño neuropsicológico, los déficits cognitivos que son insuficientes para interferir con la independencia, pudiendo ser preciso esforzarse más. Utilizar estrategias compensatorias o hacer una conmoción para mantener la independencia. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto del delirio y tampoco se le puede atribuir por algún otro trastorno mental. Por otro lado, el trastorno neurocognitivo mayor es la evidencia de un declive mayor sustancial desde un nivel previo de mayor desempeño en uno de los siguientes dominios cognitivos, que sería la preocupación del individuo, el declive del daño neuropsicológico, que implica más de una transmisión estándar, los déficits cognitivos que son suficientes para interferir con la independencia y que también requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, así como tareas complejas, como manejo o medicación o manejo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de los trastornos neurocognitivos se encuentra conformado por un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y funcional posible. Es decir, mejorar o compensar a través de aprendizajes, de habilidades y de los déficits que van disminuyendo al mínimo, para poder tener también un mínimo impacto negativo. El enfoque del tratamiento se encontrará determinado por las características de la persona, el diagnóstico, las fases del proceso, entre otros. Actualmente se reconoce dos posibles abordajes: la restauración de la función alterada y la compensación de la función afectada. Por último, tenemos el pronóstico, puesto que la demencia puede llegar a ser progresiva. Sin embargo, el riesgo de progresión varía ampliamente y depende de la causa. La demencia corta la expectativa de vida, pero la estimación de la supervivencia varía. El pronóstico para el tratamiento o el tratamiento cognitivo leve o de la demencia leve es una motivación importante para el diagnóstico, porque en ambos hay mayor riesgo de un declive cognitivo. En cuanto a los trastornos de la personalidad, estos son grupos de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren en la capacidad de la persona para poder desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Se encuentra en el grupo A, que se caracterizan por ser o por parecer raros y excéntricos, que incluyen el trastorno de personalidad paranoide, que es de desconfianza y sospecha, el esquizoide, que es falta de interés en los demás, el esquizotípico, y que son ideas y comportamientos excéntricos. La categoría B se caracteriza por la apariencia dramática, emocional y errática. Estos son los antisociales, que se caracterizan por la irresponsabilidad social, el desprecio por los demás, el engaño y la manipulación. El fronterizo, que es intolerancia a la soledad y la desregulación emocional.
el histriónico, que es la búsqueda de la atención, y la personalidad narcisista, que es la desregulación subyacente de la autoestima y sentimientos evidentes de grandeza. La categoría C, por último, se caracteriza por la aparición de miedos y ansiedad, que sería más que nada aquellos de personalidad por evitación, que se caracteriza por ser evitativos en cuanto a relaciones interpersonales. El dependiente, que es la sumisión y necesidad de ser atendido, y el obsesivo compulsivo, que es el perfeccionista, la rigidez y obstinación. En cuanto a la etiología, estos trastornos resultan de la interacción de los genes y el ambiente, es decir, que algunas personas nacen con alguna tendencia genética de padecer un trastorno de la personalidad, y estas tendencias disminuyen o aumentan en función de los factores ambientales. Generalmente los genes y el ambiente contribuyen aproximadamente por igual al desarrollo de los trastornos de la personalidad. En cuanto a la prevalencia, alrededor del 10% de la población general y hasta la mitad de los pacientes psiquiátricos en las unidades hospitalarias y clínicas tienen un trastorno de la personalidad. Y en general no hay diferencias claras entre el sexo, la raza y el nivel socioeconómico. No obstante, los trastornos de la en cuanto al trastorno de la personalidad antisocial, los varones superan a las mujeres, y en cuanto al trastorno limítrofe, son las mujeres quienes superan a los hombres. Criterios. En cuanto al DSM-5, los trastornos de la personalidad son principalmente por dos problemas: la identidad propia y el funcionamiento interpersonal. En cuanto a los problemas con la identidad propia, pues se pueden manifestar como una imagen propia e inestable, o como inconsistencias en los valores, metas y apariencias. Los problemas de funcionamiento interpersonal normalmente se manifiestan como incapacidad para desarrollar o mantener relaciones estrechas y una insensibilidad hacia otros. Las personas suelen ser bastante incongruentes y frustran a los que les rodean. En cuanto al tratamiento, la psicoterapia el patrón para las psicoterapias, para los trastornos de la personalidad, suele ser la psicoterapia, donde la terapia individual y grupal puede llegar a ser bastante eficaz. Por lo general, los trastornos de la personalidad no son muy sensibles a los medicamentos, aunque estos medicamentos, algunos de ellos, pueden llegar a modificar los síntomas, ya sean de ansiedad y depresión. Las enfermedades que a menudo coexisten con los trastornos de la personalidad pueden llegar a ser la depresivos, ansiedad o relacionadas con sustancias. Pueden complicar el tratamiento y prolongar el tiempo hasta la remisión, lo que aumenta el riesgo de recaída y disminuir las respuestas al tratamiento, que en general suele ser bastante elevado. En cuanto al pronóstico, los trastornos de la personalidad suelen manifestarse en la adolescencia o inicios de la edad adulta. Y el propio concepto del trastorno de la personalidad indica un curso crónico y permanencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, en su evolución, muchos pacientes pueden llegar a alternar periodos muy sintomáticos con otros con menos síntomas, o que suelen asociarse a épocas en el que la situación vital es menos estresante, lo que indica que ciertos trastornos son más fluctuantes en el tiempo de lo que se creía. En cuanto a los trastornos parafílicos, estos suelen ser fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes, y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin su consentimiento, o el sufrimiento u humillación de uno mismo o de la pareja, con probabilidades de que esto pueda causar daño.
Las parafilias implican la excitación sexual de situaciones de destinatarios atípicos como niños, cadáveres o animales. No obstante, algunas de estas prácticas sexuales que pueden llegar a parecer inusuales a otras personas, no necesariamente suelen constituir un trastorno parafílico en sí, simplemente el porque sean inusuales. Las personas pueden llegar a tener intereses parafílicos, pero no necesariamente tienen que llegar a cumplir con los criterios del trastorno parafílico. En cuanto a la etiología, no se sabe con exactitud cuáles son las causas de la parafilia. De hecho, los psicoanalistas sugieren que estas conductas son la repetición de un hábito sexual que surgió en edades tempranas. Por su parte, los conductistas creen que este comportamiento es aprendido. Aunque ambas hipótesis tienen grandes diferencias, en realidad se hace hincapié en el papel que puede llegar a causar un evento traumático en el desarrollo del erotismo. Dicho evento puede detonar en el futuro patrones de excitación sexual con características patológicas. Otros casos podrían llegar a ser los cambios en las vías cerebrales, antecedentes de abuso o maltrato, enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, conflictos familiares o la ausencia de alguno de los padres, desequilibrio en las actividades de los neurotransmisores del cerebro, así como también enfermedades que comprometen la parte del cerebro que se encuentra más que nada relacionado con el desarrollo de la excitación. En cuanto a la prevalencia, existen datos epidemiológicos, no existen datos como tal epidemiológicos sobre los trastornos parafílicos. Sin embargo, está bien reconocido como un síndrome clínico y algunos de ellos se originan como tal violencia sexual y abuso, así como interferencia en las relaciones íntimas. Los trastornos parafílicos, de hecho, son más comunes en hombres que en mujeres, pero por la falta de datos epidemiológicos como tal se debe más que nada a la ausencia de definiciones y criterios clínicos claros. En criterios diagnósticos existen diversos trastornos que se encuentran en la clasificación de los trastornos parafílicos, como lo sería el voyeurismo, que es la excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual y que se manifiesta por medio de fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. También se encuentra el exhibicionismo, que sería la excitación derivada de la exposición de los genitales a una persona desprevenida y que se manifiesta por las fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El froturismo vendría siendo la excitación derivada de los tocamientos o fricción con una persona sin su consentimiento. El masoquismo sexual deriva del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimiento de cualquier otra forma. Por el contrario, el sadismo sexual vendría siendo el sufrimiento físico o psicológico de otra persona. La pedofilia, que es la excitación hacia la derivada de fantasías o deseos sexuales o comportamiento que implica actividad sexual con uno o más niños prepúberes, que son generalmente menores de 13 años. El fetichismo sería derivado del empleo de objetos inanimados con gran interés específico en algunas partes del cuerpo que no sean los genitales. Y por último, el transvestismo, que es la excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de transvestirse. Todos estos cumplen con el criterio del que puede llegar a haber un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento que son importantes. El tratamiento de los trastornos parafílicos debe ser multidisciplinar, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psíquicos, relacionales y sociales. En algunos casos es necesario la medicación con psicofármacos,
que son medicamentos antihormonales para poder controlar las conductas e impulsos parafílicos. Siempre es necesaria la psicoterapia para el manejo del control de los impulsos, la modificación de pensamientos y creencias, así como el reconocimiento de las emociones, como lo sería la tristeza y culpa, que están por debajo de estas conductas parafílicas. El tratamiento farmacológico, en especial, por ejemplo, aquellas parafilias que son fantasías o intereses en sí mismas, no son patológicos, pero si estas fantasías pueden llegar a ser patológicas, especialmente cuando se llega a tener un deterioro significativo en cualquier área funcional. En cuanto a los factores de mal pronóstico, vendrían siendo la edad temprana de inicio, la alta frecuencia de actos, sin culpa o vergüenza de cuando se realiza el acto, o el abuso de sustancias. Y los factores de buen pronóstico son la historia de coitos aparte de la parafilia, la alta motivación al cambio, que se consulte espontáneamente y que no sea por medio de vías legales.